Bueno, tenemos la presentación del video que se llama Contrarrestando afirmaciones musulmanas, donde el Dr. David Wood y el hermano Al-Fadi presentan la consistencia interna del Corán. Realmente el Corán tiene pocas contradicciones. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación. Bueno, ¿en qué consiste la consistencia interna del Corán? Un libro tiene consistencia interna cuando no hay contradicciones o discrepancias en lo que dice dentro de su contenido. Tenemos varias traducciones de la Sura 482. Tenemos algunas traducciones en inglés y en español. La traducción de Cortés dice que si el libro no viniese de Alá, habría encontrado en él numerosas contradicciones. La traducción de Bornetz dice que si el libro no viniera de Dios, habría sin duda abundantes contradicciones en él. La traducción inglesa de Ahmed Raza Khan dice que ciertamente encontrarás muchas contradicciones en él si el libro no viniese de Alá. La traducción de Maududi dice que seguramente encontrarías en él muchas inconsistencias si el libro no viniese de Alá. Bueno, en esta parte tenemos unas traducciones en portugués, en castellano, en francés, en italiano. Para italiano tenemos la traducción de Picardo, que dice que si el libro, el Corán, no viniese de Alá, encontraríamos muchas contradicciones. En italiano, molte contraddizioni. La traducción de portugués de El Hayek nos dice que si el libro no fuera de Dios, habría en él muchas discrepancias, muitas discrepancias. La traducción de García en castellano dice que si el libro no procediera de Dios, habría en él numerosas contradicciones. Y finalmente la traducción de francés dice que si el libro no viniese de Alá, tendría muchas contradicciones. Hay un problema con la Sura 482. ¿Por qué se va a encontrar numerosas contradicciones o muchas contradicciones en el libro si este proviene de Alá? Porque Alá no dijo, en este libro habrá cero contradicciones, cero discrepancias. Ahora, esto nos permite decir que si en el mundo existe un libro que tenga cero contradicciones, cero discrepancias, cero errores, este libro se puede considerar la palabra de Dios. La persona que lo escribió puede ser considerado un mensajero de Alá. Incluso si el libro es de poesía o una novela y está libre de contradicciones, podemos decir, ¿es la palabra de Dios? Piense bien lo que va a responder. Ahora, vimos que el argumento lo da el mismo Corán. Está en las mismas suras del Corán, que si el libro es de Dios, tiene contradicciones. Literalmente no puede comprender eso. Empezamos con algunas contradicciones internas que tiene el Corán. La primera contradicción está relacionada con el tiempo que le tomó a Alá crear el universo. En una sura dice que le tomó 6 días, en otra dice que le tomó 8 días. Entonces, en realidad, ¿cuántos días fueron? La segunda contradicción es que creó Alá primero, los cielos o la tierra. La sura 2.29 nos dice que Alá primero creó la tierra y luego creó los 7 cielos. Sin embargo, en la sura 79 encontramos los versos 27 al 30 que dice que Alá primero formó los cielos y luego formó la tierra. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Primero creó Alá la tierra o primero Alá creó el cielo o creó al mismo tiempo la tierra y el cielo? Porque las dos suras dicen cosas opuestas. Las dos son verdad o alguna de las dos dice una mentira, o las extrapolamos y decimos Alá creó las dos cosas al mismo tiempo. ¿Quién fue el primer musulmán? En algunas suras encontramos que Adán y Abraham fueron musulmanes, pero también encontramos unas suras explícitas que dicen Mahoma fue el primer musulmán, como lo dice la sura 6 en el verso 14. La sura 7 en su verso 143 dice que Moisés fue el primer musulmán. Ahora, ¿cómo conciliamos esto? Cronológicamente, Adán fue primero que Mahoma, Adán fue primero que Moisés y Adán fue primero que Abraham. Por lo tanto, si Adán fue musulmán, él sería el primero de todos. Entonces, ¿por qué nos dice también que el primero fue Mahoma? Llegamos a la contradicción de ¿quién fue el primer mensajero de Alá? Alá envió mensajeros a cada nación, dice la sura 10:47.
Abraham e Ismael construyeron la Kaaba e instituyeron la adoración verdadera en Arabia. Por lo tanto, fueron mensajeros de Alá. Mahoma fue el primer mensajero enviado por Alá a los árabes. Ahora sí, de todos los mensajeros que envió Alá, ¿cuál envió primero? ¿En cuál sura creemos? Según el Corán, relacionar a Dios con otros en la adoración es pecado imperdonable. En la sura 448 es claro que eso es pecado. Sin embargo, la misma sura 4, pero en el verso 153 dice que Alá perdona a las personas que hagan eso. Además, en varias suras encontramos que Abraham cometió ese pecado, porque él declaró como su Señor al sol y a la luna en algunos versos. Sin embargo, también el Corán dice que Abraham nunca fue idólatra. Declarar que el sol y que la luna son tu Señor ¿no es idolatría? Ahora pasamos a una cosa que, a pesar que el Islam dice que es monoteísta, en la peregrinación que se hace anual a la Meca, los hombres deben tocar o por lo menos besar la piedra negra con el fin que sus pecados sean retirados. Besar o postrarse ante la Kaaba que contiene la piedra negra ¿no es idolatría? ¿No se considera idolatría en el Islam? ¿En cuál idioma fue escrito el Corán? Según la sura 16:103 dice que el Corán fue recibido en árabe puro. Sin embargo, los estudios del Corán revelan que muchísimas palabras provienen de idiomas como arameo, hebreo, nabateo, incluso idiomas de Etiopía, incluso palabras turcas. Pasamos a cuáles son las religiones que acepta Alá. Según la sura 262, los cristianos y los judíos no tienen por qué temer nada el día del juicio. Sin embargo, más adelante en la sura 385 encontramos que el Islam es la única religión que Alá acepta. De repente en la sura 9:30 dice que los cristianos, porque tomaron como Dios a Jesús, deben ser destruidos y por lo tanto condenados. Ahora sí, ¿cuál de las tres suras dice la verdad? ¿De qué fue creado el hombre? Probablemente es la parte donde hay más contradicciones en el Corán, porque según el Corán todas las cosas surgieron de la nada por la creación de Alá en la sura 19:67, pero también dice que el hombre fue formado a partir de un coágulo de sangre, todos los seres vivos y todo lo que hay surgió del agua, sura 21:30, el hombre se forma a partir de una pequeña semilla, sura 16:4, también el hombre fue formado o moldeado por Alá a partir de barro y arcilla, sura 15:26, el hombre fue formado por Alá a partir de polvo, sura 3:59, el hombre fue formado por Alá a partir de la tierra, sura 11:61. ¿Cuáles materiales realmente fue formado el hombre y cuál de todas esas suras dice la verdad respecto a la creación del hombre? Con respecto a la anterior contradicción, hay varias expresiones que se pueden reconciliar. Por ejemplo, Alá creó todo de la nada, es decir, primero creó el agua, la arcilla, el barro, la tierra, el polvo, y a partir de eso creó Alá. Pero cuando dice el hombre fue creado del polvo y también de la arcilla y el barro, el polvo es algo completamente opuesto a la arcilla y el barro. Podemos aceptar que el hombre nazca de una semilla. Primero Dios, Alá hizo a Adán y a partir de él todos los demás hombres nacen de una semilla. Pero ¿cómo reconciliamos el hecho que Alá haya dicho el hombre fue de polvo y arcilla al mismo tiempo? La intercesión será posible el día del juicio, según el Corán, en la sura 20, verso 109, sura 34, verso 23 y sura 43, verso 86 es posible. Pero las suras 2, verso 123, 6, verso 51, 82, verso 19 dice que la intercesión en el día del juicio final no es posible. ¿A cuál de esas suras les creemos? Otra contradicción que encontramos en el Corán es lo que le pasó a Faraón cuando él estaba persiguiendo a los israelitas. Según la sura 10, verso 92, Alá lo salvó, pero según la sura 72, verso 103, él se ahogó. ¿Cuál sura es verdad? ¿El Islam es una religión que obliga a sus fieles a permanecer allí o es una religión libre? Hay dos suras que hablan de esto. La sura 256 nos dice que no hay compulsión en la religión, es decir, no hay apremio o fuerza que se debe imponer por mandato de autoridad para que las personas
se queden en el Islam. La Sura 9:29 nos dice lo contrario, se debe pelear contra aquellos que no crean en Alá. Hay versos muy claros en los que dicen en los hadices que la pena por dejar el Islam es la muerte. ¿Alá fue claro? ¿Se está ahí libremente o se está allí por obligación? Tenemos dos versos que hablan sobre el consumo de alcohol en el Islam. El verso 4:43 nos dice que la persona puede consumir alcohol con tal de que no se presente borracha al momento de las oraciones. Sin embargo, la Sura 5, verso 90 nos dice que está prohibido, que un musulmán no debe consumir alcohol. ¿Cuál de las dos suras nos indica la enseñanza correcta? ¿Cuál se debe seguir en el Corán? ¿Cuál es el castigo que impone el Corán por los pecados sexuales? Arresto en casa, 100 latigazos, apedreamiento, según varios dichos del profeta en los hadices. Como ejemplo tenemos a Jami al-Tirmidhi en el hadith 11:57, donde dice que se debe apedrear a los fornicadores. También tenemos los hadith de Sa'd Waliullah, que dice que se debe apedrear a los adúlteros. Entonces, ¿cómo se procede en el caso de descubrir a alguien que ha cometido pecados sexuales? Se le da 100 latigazos y luego se deja en arresto domiciliario, o primero se deja en arresto domiciliario por un tiempo y luego se le dan los 100 latigazos, o si aplicamos los hadices, recibe los 100 latigazos y luego es apedreado, o se aplican todos los castigos al mismo tiempo. ¿Qué se debe hacer? Ahora tenemos todo claro. Es por esa razón que el Corán tiene lo que se llama abrogación. Los versos que fueron revelados en la Meca, muchos de ellos fueron abrogados con nuevas revelaciones, mejores revelaciones, por los versos recibidos en Medina. Significa que esas abrogaciones también están allá. Es decir, en el Corán del cielo existen dos cosas que hablan del mismo tema y a veces son completamente contrarias, como en el caso de beber alcohol. O puede haber múltiples, como en el caso de qué materiales utilizó Alá para formar a Adán. Hasta allí el Corán es lo suficientemente claro. Tenemos casi finalizando. ¿El ayuno es obligatorio o no es obligatorio en el Corán? Es bien curioso porque la Sura 2, verso 183 dice que es obligatorio. Sin embargo, un verso después dice que hay excepciones, especialmente para personas que están enfermas o que están viajando. Sin embargo, en muchos países donde existe la ley Sharia, eso no es opción. Usted no puede escoger si ayuna o no ayuna. Si no lo hace, puede ser asesinado, puede ser linchado de distintas maneras. Ahora, ¿por qué todas las contradicciones que he estado presentando son un problema? Primero, porque como ya el Corán es eterno y está en el cielo, en las tablas eternas, tal como Mahoma lo recibió el ángel Jibril o el ángel Gabriel. Segundo, si un musulmán no cuenta con fuentes externas, en este caso la Sunna, le queda complicado saber qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer, porque hay cosas que están abrogadas. Él cómo va a saber qué versos están abrogados, cuáles fueron dados en la Meca y cuáles en Medina, ya que el Corán no está en orden, no se sabe por orden cronológico cuáles vienen primero y cuáles vienen después. Y tercero, cuando se leen los distintos comentaristas del Corán, los libros de los tafsirs o interpretaciones del Corán, hay muchísimas interpretaciones sobre los versos. No hay claridad entre los musulmanes eruditos sobre realmente qué quiso decir el profeta con determinado verso. Ahora, ¿hay claridad en el Corán?